Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Latitud 90 Voces del Sur, un programa para conocer y difundir el mundo antártico. Hoy tenemos un invitado muy especial. Bueno, yo soy abogado, soy antártico, Diego Sánchez, y mi compañera Florencia Alfaro, comunicadora y antártica, ella va a presentar a nuestro invitado especial de hoy. Bueno, así es, Diego. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy tenemos la posibilidad de charlar un poco con el suboficial mayor retirado, Juan Leguizamón, que bueno, la verdad que te agradecemos por sumarte a este espacio. Juan ya nos va a contar ahora un poquito de su carrera y de su experiencia antártica, pero bueno, tuvo la posibilidad de estar en diferentes bases y vamos a estar charlando un poquito de esto. Hola Juan, ¿cómo estás? Contanos un poco, como para introducir en el tema a la gente que nos está escuchando, en qué bases estuviste, más o menos en qué años, y después hacemos unas preguntitas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Juan Leguizamón, suboficial mayor del Ejército Argentino. Bueno, soy antártico, como son ustedes. Eh, Mis invernadas, Belgrano 3, 1982, eh, Belgrano 2, 1987, San Martín, 1991, Esperanza 1994 y Esperanza nuevamente en 1996. También conozco la base de Primavera y he estado 3 meses trabajando también en ese lugar. Esas son las invernadas y más o menos mi derrotero por la Antártida. Nos Un pasaste el montón de trapo un lugares. montón. La verdad que tenemos largo y tendido para charlar como para un montón de programas, pero bueno, vamos a tratar al menos de compartir un poquito algunas de las experiencias y sobre todo de las bases más australes, que hay algunas que ya no están, ¿no? Como base Belgrano 3. No sé si querés que empecemos charlando por ahí, Diego. Sí, vamos a empezar por ahí, vamos a empezar preguntándole Bueno, que nos cuente Que fue la cómo más es lejana, la base. 1982. Claro, ¿cómo fue llegar a la base Belgrano 3 y cómo fue la experiencia de vivir ahí en la base, ¿no? bueno, mira, haciendo un raconto de todo, yo estoy destinado en Boulogne-sur-Mer, en un batallón logístico, pido ir a la Antártida. Después, uno podía ser antártico, ingresar a la Antártida después de 3 años como suboficial, así que yo era cabo primero para ascender a sargento. Hice todo el curso de Bariloche durante todo un año y recién pude emprender el viaje a Belgrano 3. Éramos 19 hombres, salíamos, me acuerdo, en diciembre, porque el viaje era muy largo, así que hicimos 47 días de navegación para llegar a Belgrano 3. Después de un derrotero grande, pasando por demás bases, y bueno, pudimos llegar. Bastante complicado la llegada a Belgrano 3 porque había nevado mucho cuando llegamos. El barco llega hasta un cierto lugar, después hay mar congelado y no se puede acercar más, así que todo, unos 20 minutos en helicóptero y pudimos llegar. Me acuerdo que eran helicópteros rusos que nosotros habíamos, mejor dicho, Argentina había contratado porque estaban en compra del Super Puma, así que fuimos con helicópteros rusos. Bueno, los rusos, el lugar, ellos conocen mucho lo que es el hielo y la nieve, pero bueno, cuando llegamos a Belgrano 3, que no se ve, lo único que se ve de la superficie son las antenas nada más, ellos estaban un poco desorientados y bueno, el helicóptero no hizo tierra, no quería tocar porque había mucha nieve, entonces guardaba mucho la nieve. Así que quedamos ahí a 2 o 3 metros sin pisar el suelo y ahí nos empezaban a descargar. Nos tiraron los bultos, descargamos nosotros. El primer vuelo fue ese, bajamos la mitad de la dotación y Los en tiraron la del otra helicóptero, mitad. básicamente. Los tiraron del Arreglate. helicóptero. Sí, parecía que estábamos en combate, así que nos tiraron ahí. Bueno, bajamos todo y en el segundo viaje que vino la otra mitad de la dotación, ahí sí aterrizaron pues se dieron cuenta que el piso estaba firme, entonces no hubo problema. Y bueno, arrancamos con mucho trabajo, descarga 3 días, todo fue muy rápido, con buen tiempo.
Bueno, nos tiraron todos los elementos para todo el año, que es combustible, víveres, me acuerdo que también 2 motos, así que bueno, nos dejaron y dice, bueno, el año que viene los venimos a buscar. Y eso Y en contanos un poquito, enero, porque la gente, viste, no, cuando vos decís se veían solamente las antenas. Porque sí, ¿a cuánto estaba la base? O sea, ¿estaba bajo tierra, bajo Enterrada, hielo claro. la base? ¿A cuántos metros? Porque la gente, viste, además base Belgrano 3 hoy en día ya no existe, está inactiva. Eh, claro, te digo, Belgrano 3 estaba sobre una isla toda de hielo, que es la isla Verne, y entonces, ¿qué pasó? En un tiempo estaba previsto que la base fueran 5 módulos y con un vehículo iban a rotar todos los días, moviendo esos vehículos, le iban a hacer una base que iba a ser en movimiento. Eso fue en el año 80, en 1980. ¿Qué pasó? Bajaron todo, armaron, con los primeros fríos quedó todo congelado y no se movió más la base. Quedó en el mismo lugar. claro, imposible. Claro. Claro. ¿Qué pasó? Con la resistencia del viento, los módulos se empezó a cubrir de nieve. Y bueno, eso de nieve se convirtió en hielo, sobre todo con el calor de adentro de los módulos. Y fue así que eso se fue enterrando, digamos, y entonces quedaron solamente unos respiraderos arriba de los módulos y las antenas, que se armó el campo de antenas para la radio. Es lo que se veía de cuando uno llegaba a la base, no había otra. Así que nosotros, para entrar y salir de la base, teníamos un tambucho, que le decíamos nosotros, en una escalera con Ujú. una puerta de trampa al exterior, y bajamos y subíamos por ahí, entramos a un túnel y del túnel entramos a lo que sería la base. Así que eso estaba bajo hielo. Como Belgrano 1 le Claro. pasaba lo mismo, que también ¿Y cuántos sabía cuántos navegar. metros más o menos bajo el hielo estaba la base? ¿Te acordás? Sí, una casa tenía 5 metros de altura y serían 3 metros más. Tenía 8 a 10 metros más o menos que bajamos Mirá para vos, increíble. entrar. Sí, ¿Y qué sí. sentías vos? Porque no sé si imaginaba, cuando te dijeron vas a Belgrano 3, no sé si te imaginabas vivir de esa manera, abajo del hielo, porque debe Un ser, lugar o tan sea, extremo, para el ¿no? que es claustrofóbico, yo me imagino que debe ser bastante complejo, ¿no? Sí, no sé, a lo mejor en la juventud, porque yo tenía 24 años cuando hice Claro. mi primera experiencia. Y siempre me gustó, vos sabés que yo estaba en la escuela Lemo, y siempre me gustó la aventura de conocer otros lugares. Y bueno, el ejército me permitió conocer este lugar. Así que como para mí, como para otros compañeros que también éramos jóvenes, había personas un poco más grandes, que había principales, sargentos ayudantes, los dos jefes, el jefe y segundo eran jóvenes. Bueno, teníamos espíritu de aventura. Y para mí era todo nuevo, ¿viste? Yo la primera vez que iba a la Antártida estaba bajo hielo, para mí que era normal que estábamos bajo hielo. Yo Ujú. había leído, nos habían preparado también para eso. Te imaginás que nosotros estábamos en Buenos Aires haciendo el curso y cuando fuimos a Bariloche estuvimos 42 días de curso y nos tiraban a las grietas, nos sacaban, subimos la montaña, bajamos, hacíamos todo lo que, implementación, lo que se hace en la montaña, y bueno, eso nos preparó para el Claro. lugar. Y cuando llegamos, la verdad que no nos sentíamos, sí, por supuesto, toda una aventura, pero no sentíamos eso de estar Esa Tenía abajo. ya presión. la preparación. ¿Y el frío Sí, abajo? ¿Cómo manejaban el tema de la temperatura abajo? O sea, bueno, nosotros teníamos motores chicos, teníamos motores Bowne, que eso daban la luz para todas las habitaciones y lo que sería la base, y después calefacción. La calefacción era con, no sé si ustedes se acuerdan, los Boker. sí, me acuerdo. Sí, 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 Bueno, sí. No. bueno, Ahora, eso estaba. y adentro, vos dijiste que eran 5 módulos. ¿Cómo eran? ¿Eran 5 habitaciones? Más o menos de qué tamaño? Porque había 19 personas, dijiste ahí adentro, ¿no? Era, no sé si se acuerda usted que estuvieron en la Antártida, lo que son las casas de Esperanza. Sí. Imagínense una Sí. casa de Esperanza, pero más reducida. Es como si fuera un vagón de un tren. Ujú. Ajá. Es ahí.
no tan largo, un poco más corto, serían 2,40 metros de ancho por 3,50 metros, Claro. 5 metros. Un Y espacio bueno, reducido. sí, un espacio reducido. De hecho, te digo que en una habitación dormíamos 6 personas, 7. Que dormían Hasta que después como en literas, digamos. Como en lo que serían las no, camas. ¿Cómo en las camas? para dormir un solo ambiente. Para Ah, dormir un solo ambiente. Sí, sí. Era ese, digamos, ese carromato, al último decíamos que era un carromato, porque ¿qué pasa? Ese, ese tren estaba montado sobre una plancha de hierro y abajo había orugas. Porque en un momento se pensaba que eso se iba a mover, claro. pero no. Con el primer frío que agarraron, chao, quedaron ahí. Chao, Grúa. Para nada. Bueno, y eso nos costó el primer tiempo vivir porque éramos 19 personas. Claro. Entonces, uno pasaba de una habitación a otra, abriendo una puerta, como si fuera en el tren. Abría una puerta, pasaba a otro vagón. Como Abría los otra puerta, vagones. claro, igual, igual. Hasta que después, con un carpintero, bueno, que ya no está más, que es Juan Ojeda, él empezó a hacer, nosotros habíamos llevado mucho material y empezó a hacer todo lo que son los tabiques, empezar a ese vagón, dejarle el pasillo de 1,10 m, entonces uno abría la puerta y se encontraba con un pasillo. Y del lado izquierdo teníamos 2 personas, una habitación, pero una habitación reducida, teníamos una cama cucheta, vos te largabas de la segunda cama, caías parado y tenías un pelo ahí. Entonces se cambiaba uno, agarraba su cepillo de diente, todo, iba al baño. Cuando el otro iba al baño, el que quedaba en la habitación se equipaba. Llegaba yo y él iba al baño y yo me terminaba de equipar. Y así era el tema Era de... como un puzzle de personas, porque no tenía mucho espacio, entonces tenías que ir Sí, moviéndote. pero bueno, estábamos mucho mejor de estar 6 o 7 personas en un lugar reducido. ¿Y, Claro. y llegaron a hacer túneles adentro, abajo de la nieve, vamos a decir, después como para Claro, tener algún espacio extra? claro, por ejemplo, todo lo que es víveres, combustible, gas, todo eso estaba, el gas no afuera, pero el combustible estibado también en un túnel. Pero después lo que es comida, ropa y todo eso, había muchos túneles, como es Belgrano 2, donde hace hielo también, y Sí. ahí guardábamos todo eso. Íbamos haciendo los túneles y en esos lugares guardábamos las cosas. O sea, la base estaba rodeada de túneles, porque de ahí sacamos para hacer agua. Claro. Claro, claro. Y si nos tuviera que contar, ¿cuál es la función que tiene el mecánico en las bases? En las bases antárticas, principalmente, bueno, en este caso en la base Belgrano 3. ¿Nos podés explicar eso? ¿Qué función cumple el mecánico? Sí, pues es que nosotros éramos dos, y dos jóvenes, porque el sargento Vascari, que está en Córdoba ahora, yo, y después venía un hombre, un sargento ayudante, que venía a repetir el año. O sea, él venía, no se fue de su relevo, se quedó ahí y quedó con nosotros. Que eso fue una gran ayuda porque conocía ya la base, el funcionamiento y demás. Así que bueno, nosotros nos pusimos enseguida a órdenes de él y pudimos trabajar más, bien, ¿no? Él se Mm. llama Julián, era el sargento ayudante, era de Salta, no, perdón, de Jujuy. Y bueno, con él pasamos un año muy bueno. ¿Y la función nuestra cuál es? Primero, el mantenimiento de los motores. Se llevan motor para la luz y la calefacción. Nosotros habíamos llevado un motor nuevo, que eso nos ayudó mucho, que era un motor más grande de lo que había ahí. Había 2 motores de 8 kilowatts y nosotros llevamos uno de 25, un Deus, que lo tuvimos que montar sobre hielo, hacer una plataforma con el carpintero, hacerle como una casita, digamos, como un refugio, dentro de un túnel, y ahí pusimos el motor. Y una anécdota, ¿no? Nos pasó que, claro, el primer tiempo, en los primeros días, lo poníamos el motor en prueba, hacíamos un par de horas, pero dejamos los motores que ya estaban, este, Funcionando. los que estaban funcionando. Pero después nos convenía tener el de 25 kilos porque uno podía
anexar más cosas. Por ejemplo, el carpintero necesitaba trabajar con sus máquinas y demás, y el motor de 25 kilos andaba muy bien. Así que bueno, lo empezamos a dejar a ese. Y lo poníamos 10 días, lo paramos, hacíamos mantenimiento y largamos con el otro. Y en esos días, claro, empezó a levantar temperatura. Y un día vimos que la luz se empezó a mover. Y fuimos a ver el motor y se está moviendo la base. Por el calor hace que se derrita el hielo. Donde estaba apoyado el motor, parecía que el motor como iba por el túnel. Eso fue No, una muy buena, sí. no, no, Claro, no. porque está rodeado de hielo. Me imagino las anécdotas. Me contó un pajarito que hasta jugaron al fútbol con menos 28, 29 grados en Belgrano 3. ¿Cómo fue eso? Porque tenés que... Bueno, las temperaturas ahí no bajan de los 18 grados, ¿no? Nunca tuvimos temperatura mucho más abajo, pero sí hemos tenido en invierno, medido por el de la Fuerza Aérea, un chico, un sargento Carrizo, tuvimos 52,7 en esa base, en el mes Bajo cero. de agosto, sí. Medido Tremendo. sin viento, sin nada, ¿no? Sí, sí. Sí. Una temperatura real. Así que bueno, y del fútbol estamos organizando. Adentro de los túneles no se podía jugar porque bueno, era muy reducido el lugar. Pero un día pensamos de querer hacer un partido de fútbol y dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Pelota no podíamos tener esa de inflada a aire porque se nos iba a llevar el viento. Claro. Entonces empezamos a fabricar con ropa, media, unos sombreros que se usaban en esa época ahí, que eran grandes, que parecían Una pelota sombreros. casera. El chavo le habíamos sacado la parte de la oreja y bueno, la cosimos y hicimos una pelota de trapo grande. Y con esa jugamos. Y la verdad que pasamos un día espectacular. Fue un día sin viento, pero lo único el frío, que después nos dolía mucho la espalda porque de tomar el aire frío hace mal a los pulmones. Pero Claro. bueno, no nos Y hacía. si nos tenés que describir afuera para que nos imaginemos cómo era el entorno ahí, la geografía del lugar en donde estaba la base, ¿cómo era? ¿Qué veías? Que estaba todo blanco, pero... Sí, ahí no hay piedras. Bueno, estamos hablando de una isla solamente de hielo. El panorama es todo plano, todo llano. Sí. Lo único que se veía fuera de lo normal, a lo lejos, como unos 8 o 10 kilómetros, ya digamos el final de la isla, la hondonada y ya entrar el mar congelado. Eso Claro. se veía, sí, Propiamente un inclusive, desierto blanco. Claro, sí, sí. un desierto. Sí, sí. Increíble, increíble. ¿Y puede ser que hicieron una expedición a Sobral? ¿Fue desde ahí, desde Belgrano 3, ese año? Sí, sí, vos sabés que a Sobral la última patrulla que fue el año 72. O sea, que los hombres pasaron por ahí en el año 72. Nosotros estamos en el 82 y se hizo una patrulla Belgrano 3 Sobral por la isla Verne, nunca se había hecho por ese lugar. Siempre se hizo desde Belgrano 1 a Sobral, que es otro lugar. Pero por la isla es la primera vez que se hacía. Bueno, sí, nos tocó hacer la patrulla en ese lugar y llegamos bien. Por supuesto, esto estuvo organizado con tiempo, ¿no? Antes de la noche polar hicimos incursiones de llevar combustible, víveres, aceite y demás, y hacer estivas aproximándonos a Sobral. Eso fue lo primero antes que llegue la noche polar. Y en la noche polar, trabajar en los túneles y demás, preparando las motos, el equipo. Nosotros, era una patrulla muy bien hecha porque, bueno, el segundo jefe, vos fijate cómo estamos organizados, el segundo jefe quería probar las carpas, quería probar cómo se comportaba el equipo a extrema temperatura, así que en la noche polar salió, pusimos una carpa afuera y él dormía ahí, sin calentador, para probar el equipo, a ver cuánto aguantaba y cuánto aguantaba un ser humano.
Así que bueno, lo íbamos a ver cada 2 o 3 horas para que no le pase nada, pero él Claro, tenías que ver, debe haber fotos, yo no las tengo en este momento, pero hay fotos. Cuando lo íbamos a ver estaba con la bolsa de dormir, es una bolsa de dormir de 3 capas, sin calentador, entonces era todo una escarcha, ¿viste? Todo blanco era porque era terrible el frío que hacía ahí. Pero bueno, él probaba, ¿viste? Todo eso. Y después también el topógrafo probó lo que era el teodolito, porque en esa época no había GPS.